bien, hoy el sermón se titula La tumba de Jesús, misterio y victoria. Así que vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este día en que tú nos das de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque también podemos nosotros buscar una fe que está anclada en los hechos históricos de lo que sucedió en Jerusalén hace 2000 años. Señor, ahora que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a nuestros corazones y que nos lleve a toda verdad, es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ustedes saben que al celebrar la Semana Santa, ahora con toda la cristiandad, pues el interés de todo el mundo y la vista de todo el mundo se gira hacia aquel singular fin de semana que sucedió más o menos en el año 30 después de la era de Jesús. Y en aquel entonces sucedieron eventos increíbles y milagrosos que hasta el día de hoy todavía estamos tratando de descifrar algunos de ellos. Y dado que uno de los misterios más grandes para nosotros es el lugar donde Jesús fue crucificado y el lugar donde Jesús fue enterrado. Esos lugares hoy en día se desconocen. Y dado que la crucifixión y la resurrección son los hechos históricos que están en el centro, en el corazón de nuestra fe cristiana, pues vale la pena tomar el tiempo para nosotros mirar exactamente al misterio de la ubicación de la tumba de Jesús. Y hoy consideraremos el misterio de la tumba, la victoria de la tumba y el milagro de la tumba de Jesús. Así que vamos a comenzar nosotros con el misterio. ¿A cuántos de ustedes les gustan los misterios? Las novelas de misterio, las películas de misterio, los cuentos de Sherlock Holmes. ¿A cuántos les gustan los misterios? Bueno, pues nosotros hoy vamos a tratar de descifrar el misterio de la tumba de Jesús. En el corto pasaje que el hermano Abner leyó, la palabra tumba o sepulcro se menciona por lo menos 6 veces. Y lo interesante es que en el relato que leímos, en la historia que se compartió de la Biblia, todo el mundo sabía exactamente el lugar de la tumba de Jesús. Es más, se nos dice que las mujeres fueron y le cayeron atrás a José de Arimatea. ¿Por qué? Porque querían ver el lugar de la tumba donde lo habían puesto. Todo el mundo sabía. Hoy nadie sabe dónde está. 2000 años después, nadie sabe dónde está la tumba de Jesús. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿vale la pena esta búsqueda? Y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque inclusive la National Geographic se gastó miles de dólares y hicieron un ejemplar de su revista solamente dedicado al tema de la tumba de Jesús. Hoy nosotros vamos a hacer nuestra propia investigación y vamos nosotros a ver en realidad cuáles son las alternativas y por qué es importante que nosotros pensemos en el misterio de la tumba de Jesús. Déjenme enseñarles ahora a ustedes unas fotos que yo tiré cuando estaba allá en Jerusalén. Miren para que ustedes vean. Esta es la entrada principal a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Es un edificio que tiene siglos y siglos de antigüedad. Y cuando usted entra, adivinen lo que encuentran. Al profesor Girafales. Como ustedes ven, estamos en la rotunda de Anastasia. Anastasia en griego quiere decir resurrección. En la rotunda de la resurrección. Y ahí hay un bloque inmenso, que ustedes lo ven ahí, que se llama el edículo. ¿Okay? El edículo. Y el edículo es el sepulcro donde está la tumba
de Jesús. Y como ustedes lo ven ahí, estaba sucísimo, lo estaban arreglando y el gobierno de Israel dijo que si no lo arreglaban que iban a tener que cerrarlo porque se estaba hundiendo. Entonces hicieron excavaciones, arreglaron y miren ahora ustedes cómo quedó. Es una belleza. Por siglos y siglos nadie sabía que era mármol rosado, porque lo único que se veía, ¿qué cosa era? El humo, el tizne, la suciedad. Pero es maravilloso este lugar que se considera por los católicos romanos, por los ortodoxos y por los cópticos, que es la ipsísima tumba de Jesús. Y yo me metí ahí en el edículo, uno entra por la puerta aquella y uno entra en un huequito y en ese huequito uno puede meter la mano y tocar la cueva donde supuestamente ahí estuvo descansando el cuerpo de Jesús. Es impresionante, Pero ese no es el único lugar. Ese no es el único lugar. Tenemos otro contendiente para el sitio de la tumba de Jesús y se conoce como la tumba del jardín. Y si la tumba de Jesús en el Santo Sepulcro es el lugar preferido de los católicos, de los ortodoxos y de los cópticos, pues esta tumba en el jardín es el lugar preferido de los protestantes y los evangélicos. Y les voy a enseñar por qué. Miren ustedes aquí, esta es la entrada a la tumba del jardín. Entonces, seguimos. Como ustedes ven, yo quería que ustedes se dieran cuenta de que es un jardín. Hay un montón de flores preciosas. A ver, la próxima. Miren para ahí qué flores tan bellas, La otra, ven ustedes aquí que es en el lado de una montaña, por decirlo así, que se ha cavado un hueco, una cueva, y esa es la que se considera como la tumba del jardín. Ahí ustedes pueden ver la entrada a esta tumba que es muy pequeña, y ahí pueden ver, mira otra vez el profesor Girafales, para que ustedes sepan que no les estoy metiendo un cuento. A ver, y la próxima. Ok, esta es bien interesante. El general Carlos Gordon un día estaba en un hotel en Jerusalén en el año 1883 y miró para afuera y vio esto. A ver, la próxima. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. La próxima. Ahora, se ha deteriorado bastante con el tiempo, pero en el año 1800, eso para el general Gordon era el monte ¿de qué? De la Carabela, el Gólgota. Y él dijo, ¡hey! Entonces empezaron a buscar, encontraron esa tumba y entonces el general Gordon dedicó todo el resto de su vida a demostrar que ese era el lugar de la tumba de Jesús. Así que con esta evidencia que le hemos presentado, usted puede ahora decidir cuál es la verdadera tumba. La tumba del Santo Sepulcro o la tumba del jardín. Y tal vez puede que exista hasta inclusive otra alternativa que nosotros desconocemos, que no haya sido ni allí, sino en otro lugar. Ahora, lo que les quiero decir es que después de haber lidiado con el misterio de la tumba, y al final del cuento, el misterio sigue. Pero ahora vamos nosotros a la victoria de la tumba. ¿Qué fue lo que sucedió dentro de esa tumba? La verdad es que tan interesante como es el misterio de la tumba de Jesús, la realidad bíblica es que en realidad no importa dónde esté. No importa si está en el Santo Sepulcro, no importa si está en el jardín, no importa si está en el patio de su casa. ¿Por qué? Porque el misterio de la tumba es superado por la victoria que sucedió allí en ese pequeñísimo y oscuro lugar. ¿Ustedes agarraron eso? O sea que no importa dónde sea, porque lo que importa es lo que sucedió. Cualquiera que sea la ubicación de la tumba de Jesús, la gran realidad es que está vacía. A ver, díganlo ustedes, está vacía. La tumba de Jesús está vacía. No importa que esté en la iglesia del Santo Sepulcro, porque esa tumba está vacía. No importa que esté en el jardín, ¿por qué? Porque está vacía. No importa que esté en el patio de su casa, ¿por qué? Porque está vacía. Esa es la victoria de la tumba
de Jesús. Y nosotros encontramos que es bíblico este momento de victoria. ¿Por qué? Porque ahí sucedió la resurrección de Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, nos cuenta, en realidad es el relato más antiguo que tenemos nosotros de la historia de la resurrección. Y uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y yo quiero compartir aquí el punto de vista de Pablo, porque representa el punto de vista de la iglesia primitiva. Y lo interesante es que Pablo, cuando comparte estas palabras, no lo está haciendo en un funeral. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a un funeral? Y casi siempre, por regla general, de alguna manera, el que está oficiando lee uno de estos versículos. Pero Pablo no estaba hablando en ningún funeral, le estaba hablando a la iglesia. Y les dice, esto digo, hermanos, que la carne y sangre, ¿cuántos de ustedes son de carne y sangre? Si no, métase un pellizco. Y si quiere ver, métale un pellizco al que está al lado para que usted vea si es de carne o de sangre. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, sino no lo que se corrompe hereda lo incorruptible, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes se están poniendo viejos? Algunos van a la velocidad más rápido que otros. Pero lo cierto es que mientras más nosotros nos ponemos viejos, y mire que uno trata con elixir de bejuco, con pastillas de hormonas, con un montón de cosas que se han inventado para tratar de uno rejuvenecer, la realidad es que igual que Ponce de León nunca encontró la fuente de la vida. Nosotros tratamos, pero este cuerpo se va ¿qué? Corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo. Y dice Pablo, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, levanten la mano, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¿Seremos qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortal. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? Bueno, yo no le tengo miedo, pero no quiero que venga. En realidad, la mayoría de los seres humanos le tienen no miedo, pánico a morir. Y por eso es que están tantas pastillas y tantos menjurjes y tantos cuentos para uno hacerse más joven, porque nadie quiere que morirse. Nadie quiere morirse. Dice aquí, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está la palabra escrita? En Isaías dice, devorada ha sido la muerte en victoria. Y en Oseas dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A ver, vamos todos a repetir eso. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado. O sea que ¿por qué morimos? Cuando Dios hizo al mundo no había muerte. La muerte entró, ¿por qué? Porque Él dijo, el día que coman de ese árbol, pereceréis. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Entonces, por medio de Adán y de Eva entró, ¿qué cosa? La muerte. El aguijón del pecado es la muerte. Y el poder del pecado es la ley. O sea, que la ley es la que determina que usted está... O sea, si aquí no hubiera una ley de crimen, no hubiera ningún crimen, ¿correcto? Pero por eso es que existe la ley. Dice, pero a Dios gracias que nos da, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos da? La victoria. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Cuántos de ustedes quieren ser ganadores, triunfadores? Yo creo que aquí nadie quiere ser un perdedor. Sí, pastor, yo quiero ser un perdedor. Yo quiero que me hagan papilla. Yo quiero ser polvo. Yo no quiero ganar nada.
al revés, nosotros todos anhelamos por ser parte de un equipo triunfador. A nadie le gusta perder, ¿eh? Y dice aquí que el Señor es el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es ¿qué? No es en vano, no es en vano. Así que la tumba de Jesús se convirtió en la plataforma desde la cual se declaró la victoria sobre la muerte de Jesús el Mesías. ¿Cuántos de ustedes llevan al tanto los que están lanzando ahora cohetes al espacio? ¿Ustedes han visto esos cohetes que mandan ahora? Aquí cerquita, en Cabo Cañaveral, Y lo interesante es que todos esos cohetes se lanzan ¿desde dónde? Desde una plataforma. Ya después que se lanzó el cohete, la plataforma ¿qué? Ahí queda. Nadie habla más de la plataforma, nadie tira ninguna foto de la plataforma. La plataforma, si usted va a Cabo Cañaveral, hay como 10 plataformas abandonadas. Ah, sí, ahí tiraron el cohete que fue a la luna. Pero ¿y qué pasa ahí? No, ya eso está abandonado. La tumba de Jesús es la plataforma donde sucede la victoria de Jesús. Y por eso es que es importante que nosotros meditemos en esto. Y esta victoria tiene consecuencias. Esta victoria tuvo consecuencias y esas consecuencias siguen el día de hoy. El misterio nos lleva a la victoria. Porque cuando usted está en el misterio de la tumba y se da cuenta de que no importa dónde está la tumba, porque lo que importa es que está vacía, y usted se pregunta, ¿y por qué está vacía? Porque Jesús resucitó. Eso nos lleva al milagro de la tumba de Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección de Jesús? Nada más que la gente adelante. A ver, ¿cuántos de ustedes creen en la resurrección de Jesús? Ok, pero quiero que entiendan bien. El misterio de la tumba es que no importa dónde esté la tumba, está vacía. Y está vacía por la victoria de la tumba. ¿Y la victoria qué cosa es? La resurrección de Jesús. Y entonces ahora viene la pregunta: ¿cuál es el milagro de la tumba? Bueno, si bien que el misterio de la tumba es fascinante, y si alguien quiere me paga un café, por 2 o 3 horas hablo yo de las tumbas de Jesús en donde estén. Y hasta tengo video. Y mientras que la victoria de la tumba, o sea la resurrección, cambió la historia humana y su destino por siempre, la parte que realmente se aplica a nosotros es el milagro de la tumba de Jesús, la resurrección. Porque usted puede decir, a mí qué me importa dónde está la tumba de Jesús. Puede que usted diga, bueno, a mí que me interesa la victoria de Jesús, ya eso pasó. Pero ahora viene la pregunta de cómo esto nos impacta a nosotros. Y el impacto viene por este milagro tan grande. La resurrección de Jesús es de suma importancia para nosotros. El milagro de la resurrección no solo se aplicó a Jesús, esa fue su victoria, pero el milagro de Jesús se aplica también a nosotros. Ese es el milagro de la tumba, que aunque yo no estaba allí, yo puedo participar de lo que sucedió allí. Que aunque yo no resucité, el que resucitó, ¿quién fue? Por eso ahora el milagro es que yo puedo resucitar. Ustedes me han oído a mí decir un montón de veces que yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para mí es como esa puerta. ¿Y esa puerta para qué sirve? Para marcar una división entre un lado, un espacio y otro. Y cuando yo me muera, voy a abrir la puerta, voy a entrar, y al otro lado, ¿con quién me voy a encontrar? Con el milagro de que la resurrección de Jesús no fue simplemente una victoria para Él, sino que el milagro está en que yo puedo participar. Y va a estar esperándome el Señor Jesús, y va a estar preparado un futuro eterno en el paraíso con Dios.
Y van a estar todas las personas que yo he enterrado, que yo les dije, óigame, cuando ustedes lleguen allá, acuérdense de poner una buena palabrita por mí y espérenme. Y ahí me están esperando. Yo sé que tengo 3 o 4 que están esperando al lado de la puerta del cielo para cuando yo entre. No estoy contándoles un cuento. Eso es la realidad que nosotros creemos como cristianos. ¿Cuántos de ustedes realmente creen en la resurrección de Jesús? Pues permítanme por un momento ser yo el abogado del diablo. Ustedes son unos tontos. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la gente hoy no creen en nada de eso. Cuando uno se muere, va para el hueco y ahí ¿qué pasa? Ahí se queda. De ahí usted no va a pasar. No hay eso de vida después de la muerte. Eso es un cuento que le están vendiendo a ustedes los religiosos. Es más, la mayoría de las religiones, la gran mayoría de las religiones no creen que existe nada después de la muerte. Los musulmanes están confundidos. Si usted muere en guerra, en yihad, le van a dar 70 vírgenes. Lo que no sé si son 70 vírgenes masculinas o femeninas. Bueno, ese es otro asunto. Y la cosa es que si usted es hindú y usted muere, usted simplemente entra en el río del karma, que no termina. Y puede que usted salga como un sapo, o puede que usted salga como un grillo, o como una vaca, o sabe Dios qué. Pero el ciclo no para. Si usted es un cristiano, usted cree que Jesús resucitó de los muertos. Y por eso es que nosotros, cuando se abre esa puerta y nosotros cruzamos el umbral, al otro lado nos está esperando Jesús. Y eso es lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice a nosotros el relato más antiguo que tenemos nosotros, lo que es el Evangelio. En el capítulo 15, fíjense lo que dice. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Pablo le está predicando, contando esto, ¿a quién? A la iglesia de Corinto. Dice, por el cual también son salvos si retienen, o sea, no es, usted tiene que retener la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí viene un pasaje que es tradición cristiana del Evangelio en su expresión más simple. Que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. ¿Conforme a qué? A las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? A las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. O sea, que el milagro de la resurrección tiene testigos oculares. Es un dato factual, es un hecho real, es verídico y histórico. Y aquí están la gente con nombre y apellido que lo vieron. ¿Lo vieron? Y dice Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿sí o no? Claro, estamos predicando eso. La gente dice que estamos locos, pero sí. ¿Cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo estaba predicando en Atenas, que estaba hablando de la resurrección de los muertos y que le dijeron, ya afuera? ¿Por qué? Porque para los griegos eso era algo absurdo. O sea, no existe ninguna resurrección. Usted cállese la boca que ya se empezó a hablar basura. Pero dice aquí la Biblia, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. O sea, si la gente que están allá afuera, lo que ellos dicen es verdad, que no hay resurrección ninguna, que todo el mundo va para el hueco y fuera, y si eso es verdad, dice aquí, que entonces nosotros estamos viviendo una mentira. Dice, si Cristo no ha resucitado, vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Lo que quiere decir aquí es que si no hay resurrección, Dios es un mentiroso, porque dice la palabra que el poder de Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y si eso no es verdad, Dios es un mentiroso, es un embustero. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos nada? Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, ¿qué cosa es?
falsa, mentira, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Dormir es un eufemismo que usa la Biblia para morir. Los cristianos duermen. O sea, usted cierra los ojos, y es como que usted está durmiendo en su casa. Yo le digo a mi esposa, voy a tomar una siesta. Me duermo y cuando suena el reloj, ¿qué pasa? Me despierto y ya. Eso es lo que va a pasar. Usted se duerme y se despierta, pero se despierta al otro lado de esa puerta. Y esa es nuestra realidad. Entonces dice Pablo, porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿cómo se llamaba? También por un hombre, ¿cómo se llama? Jesús. Vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esto, mis amigos y hermanos, es la esperanza del cristianismo, de los cristianos, de la Biblia, que nos da la oportunidad de nosotros enfrentar la muerte con la convicción, con la paz de saber que cuando yo cruce ese umbral, al otro lado me están esperando y que hay un destino para mí. Y la buena noticia es que tú y yo podemos caminar directamente al misterio de nuestra propia tumba y experimentar ahí la victoria sobre la muerte reclamada por Jesús. Y eso nos lleva entonces a la importancia de la clave de la resurrección en nuestra vida. Hablamos del misterio de la tumba de Jesús. Hablamos de la victoria que sucedió en esa tumba. Hablamos del milagro. Pero ¿y qué del misterio de la tumba tuya? Ya algunos de ustedes tienen pago su funeral y todo. Ya tienen su huequito y todo. Ya saben dónde lo van a meter. Pero lo triste es que algunos de ustedes están viviendo en la tumba ya. ¿Ok? Yo lo veo. La tumba es un lugar oscuro, bien pequeño. Y algunos de ustedes han cavado en la roca del contexto en que nosotros vivimos y han hecho su propia tumba. Y ahí están viviendo ustedes. Y si usted está en pecado y no le ha pedido perdón a Dios, usted está en la tumba de ese pecado. Esa tumba es la que nos lleva a la muerte. Es interesante que hay personas que se pasan la vida buscando la tumba. ¿Y qué van a encontrar? Porque la tumba de Jesús, ¿qué está? Ahora viene la pregunta, ¿y la tumba tuya? ¿Qué es lo que hay dentro de tu tumba? La tumba que tú has hecho hoy en tu vida. Y por eso es que nosotros tenemos la oportunidad de nosotros decidir qué vamos a hacer ante el misterio de la tumba de Jesús. ¿Qué vamos a hacer con la victoria histórica de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con el milagro de la resurrección de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con nuestra tumba? Cuando tú te mueras, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Vas a entrar tú a través de una puerta donde te van a esperar ángeles, Jesucristo, Dios. Vas a tener a los hermanos y a la familia y a las amistades que han ido antes de nosotros. Va a haber una fiesta increíble. ¿Eso es lo que tú esperas o tú esperas un sepulcro oscuro? O peor todavía, que tú te levantes y digas, se supone que yo me haya quedado ahí, ¿qué hago yo aquí? Se supone que esté muerto. No, mi hermano, ahora viene el juicio. ¿El juicio de qué? No, a mí nadie me dijo nada de juicio. La muerte eterna, que la Biblia nos dice que es reservada para aquellos que niegan esta realidad de la resurrección de Jesús. Wow, fuerte la cosa, es fuerte la cosa. El matemático Blaise Pascal dijo, yo les hago a ustedes una apuesta. Si ustedes están correctos y no hay ninguna resurrección y no hay nada detrás de esa puerta, cuando yo me muera, ¿qué perdí?
Nada. ¿Por qué? Porque yo viví bien, viví una vida tranquila, estuve yo rodeado de amigos y hermanos como ustedes. Pero ¿y qué si tú eres el que estás equivocado? ¿Y qué si tú te mueres y de pronto abres los ojos de este tamaño? Yo no creo esto, no se supone que esto esté pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y ahí es donde nosotros vamos a tener la oportunidad de experimentar el tormento eterno sin tener la oportunidad de echar hacia atrás. No hay segunda oportunidad. Esta es la única que Dios nos da. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos recibir nosotros tan gran salvación? Y Pablo nos lo indica. Pablo dice que cuando vino el carcelero de Filipo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo? No, trae una ofrenda bien grande porque la vas a necesitar. ¿Qué fue lo que le dijo? Tienes que aprenderte de memoria este libro. ¿Qué fue lo que le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Pon tu confianza en Jesús. Cree. La realidad es que en el mundo en que vivimos, vamos a ser honestos, nadie cree. La gente se ríe. Sí, bueno, yo tengo una opinión diferente. Bueno, si usted quiere pensar así, eso está bueno. Bueno, yo no sé qué va a pasar. Y ¿sabe qué? A mí no me interesa. Cuando me muera, pues ahí quedé. Pero qué chiste más triste al darnos cuenta de que todo lo que nosotros vemos en esta Biblia, en la palabra de Dios, que es verdad. Déjeme decirle que yo no creo que yo soy un tonto. Y yo he tenido discusiones con personas en altos niveles sobre este asunto. Y la realidad es que al final es una decisión de fe. Nosotros somos los que decidimos. Sabemos que hasta el día de hoy no se ha encontrado ni un solo hueso de Jesús. Sabemos que la tumba de Jesús está vacía. Sabemos que sucedió algo y que ese algo fue la victoria más grande de Dios en esta tierra. Sabemos el milagro de la resurrección. Ahora lo que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Al igual que el ladrón en la cruz. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? Acuérdate de mí el día que entre en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? Bueno, hijo, lo siento, pero se te fue el tren. ¿Qué fue lo que le dijo? Hoy. Amén. Eso fue lo que dijo. Amén. De cierto, te digo. ¿Verdad? Que sí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo esa esperanza. Y entonces ahora viene para nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nosotros celebramos la resurrección de Jesús porque estamos convencidos de que es verdad. Nosotros queremos compartir el milagro de Jesús contigo. Entonces puede que tú estés viviendo en una tumba que tú mismo cavaste. Bueno, pues Dios quiere que tú salgas de esa tumba. Pablo le pedía a Dios que él quería experimentar en su vida el poder de la resurrección. ¿Cuántos de ustedes tienen seguro? Yo creo que todos tenemos seguro de algo. Pero ustedes saben que nosotros creemos que esto es un seguro. Bueno, cuando yo me muera, yo creo que Dios va a estar ahí. No, es hoy. Hoy es que empieza el poder de la resurrección a cambiarte. Dice Pablo que nos transforma. Hoy es que nosotros empezamos a salir del hueco de nuestra tumba y empezamos a cambiar y a ser hechos semejantes a Jesús. ¿Sí o no? Yo doy testimonio de eso. Yo le doy gloria a Dios por eso. Ahora te toca a ti. Vamos a tomar un tiempo y voy a pedirte que ahí donde está baje su rostro. Vamos a tener un tiempo de oración y les voy a decir, yo voy a hacer una oración y yo te invito a que tú hagas esa oración la tuya. Puede que tú digas, no sé cómo hacerlo. Bueno, pues esto es una oración para nosotros. Si usted ya es seguidor de Jesús y usted cree en la resurrección, pues confírmese con esto. Pero si no, esta es la oportunidad tuya para hacer esto. Haz esta oración. Mi oración no te salva. Lo que te salva a ti es tu convicción en tu corazón cuando tú hablas con Dios. Haz esta oración tuya. Padre Santo, gracias porque hoy podemos celebrar la resurrección de Jesús. Señor, yo creo que la tumba de Jesús está vacía. Yo creo que Jesús murió en una cruz por mí. Yo creo que Jesús resucitó por mí.
Yo creo en la victoria de la resurrección y yo creo en el milagro de la resurrección. Señor, yo reconozco que yo soy pecador y que mi pecado demanda mi muerte. Pero por medio de la cruz yo puedo ser perdonado de mis pecados, porque el Hijo de Dios llevó a esa cruz todos mis pecados y los de la humanidad completa. Señor, perdóname mi pecado. Yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo confieso que Jesús murió por mí, que Jesús estuvo en una tumba por mí, y yo confieso que Jesús resucitó de los muertos por mí. Yo creo que Jesús vive y yo creo que Jesús reina. Yo creo que Jesús es mi Salvador y mi Señor, y yo quiero darle toda mi vida a Él en servicio siempre. Padre, yo esto lo pido en el nombre de Jesús.